Imagina que caminas por la densa selva del Yucatán cuando, de repente, sientes que algo te observa. No ves nada, pero hay una extraña presencia a tu alrededor. Un crujido en la maleza, una risa susurrante, y luego un pequeño ser de ojos brillantes corre entre las sombras. ¿Acaso viste un alux? Cuidado, porque estas criaturas mayas pueden ser tus aliadas o tus peores enemigas. ¿Son guardianes de la naturaleza o simples mitos? Hoy en Crónicas de Yozgua desentrañamos el misterio de los aluxes. Esto es Crónicas de Yozgua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Los aluxes son pequeñas entidades de la mitología maya, descritas como seres diminutos, traviesos y con habilidades sobrenaturales. Se dice que miden menos de 1 metro, con rasgos humanoides, piel oscura y ojos brillantes que reflejan la luz de la luna. Algunos creen que son los niños del monte, pero los ancianos mayas los consideran algo mucho más antiguo, guardianes de la selva y las tierras sagradas. Según la tradición, los aluxes fueron creados por los dioses para proteger la naturaleza. Cuidan los cenotes, las cuevas y los campos de maíz. Pero si se sienten ofendidos o invadidos, pueden volverse seres peligrosos y lanzar maldiciones sobre los intrusos. Se dice que pueden hacer que las cosechas se echen a perder, provocar tormentas repentinas o incluso hacer desaparecer a quienes los desafíen. Existen relatos que aseguran que los aluxes pueden volverse invisibles a voluntad y solo se dejan ver cuando ellos lo desean. Otros creen que pueden transformarse en animales del bosque para vigilar sus territorios sin ser detectados. En muchas historias se les describe como bromistas, capaces de esconder objetos, lanzar piedras y hasta hacer ruidos extraños en la noche para asustar a los humanos. Para los antiguos mayas, la naturaleza no era solo un recurso, sino un ente vivo con fuerzas que debían ser respetadas. Por eso los agricultores y constructores de caminos pedían permiso a los aluxes antes de intervenir en sus tierras. Se realizaban rituales especiales, ofrendas de tabaco, miel y maíz para ganarse su favor. Se creía que al hacer estos rituales, los aluxes bendecían las cosechas y protegían a los viajeros en su camino. Incluso hoy, en algunas comunidades de la península de Yucatán, es común ver pequeños altares o casitas dedicadas a los aluxes cerca de los cultivos. Estas pequeñas estructuras suelen construirse con piedra y madera, y se cree que son los hogares de estos espíritus. Los mayas modernos todavía realizan ceremonias para pedirles protección y asegurarse de que no causen travesuras. Un dato interesante es que algunos arqueólogos han encontrado inscripciones antiguas que mencionan a los aluxes como guardianes de los lugares sagrados. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si la creencia en estos seres podría estar relacionada con la idea de los guardianes espirituales en otras culturas alrededor del mundo. Podrías pensar que los aluxes solo son cuentos del pasado, pero hay cientos de testimonios modernos de personas que aseguran haberlos visto. Conductores nocturnos que los ven cruzar los caminos, campesinos que sienten su presencia entre los cultivos y hasta turistas que escuchan susurros en ruinas mayas. Un caso famoso ocurrió en los años 90, cuando en la construcción de un puente en Cancún, los trabajadores reportaron accidentes inexplicables. Según los lugareños, habían molestado a los aluxes. La solución: construir una pequeña casita para ellos cerca del puente. Desde entonces no hubo más problemas. ¿Coincidencia o intervención de los aluxes? Algunas personas que han tenido encuentros con aluxes dicen que estos seres pueden ser muy juguetones, pero también vengativos. Un campesino de Yucatán relató que una noche escuchó risas cerca de su casa y al día siguiente, todas sus herramientas estaban esparcidas por el suelo. Otro testimonio cuenta que un viajero en la selva sintió que algo lo perseguía y al girarse, vio una pequeña sombra corriendo entre los árboles. Los aluxes no solo son parte del folclore maya, sino que han inspirado películas, videojuegos y hasta series. En la cultura popular, se les compara con duendes, elfos y hadas. Sin embargo, su esencia es única. Son seres conectados con la tierra, guardianes de un legado milenario. Curiosamente, algunas culturas de otras partes del mundo tienen relatos similares.
En Irlanda, los leprechauns también son pequeños seres traviesos que protegen tesoros escondidos. En Japón, los kodamas son espíritus del bosque que castigan a quienes dañan los árboles. ¿Podría ser que estos pequeños guardianes existen en más de un rincón del planeta? Y ahora te pregunto a ti, ¿has escuchado alguna historia de los aluxes? ¿Crees que realmente existen o son solo un mito? Si alguna vez viajas a la península de Yucatán, no olvides dejar una pequeña ofrenda en su honor, porque nunca sabes quién puede estar observándote desde la oscuridad. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas de Yoshua, donde seguimos explorando los misterios del mundo. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.